¿Qué tal? Bienvenidos al estudio de la práctica del amor basado en la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos estudiando versículo a versículo, y en esta sección del capítulo 12, del verso 9 al 21, 20 mandamientos que el Espíritu Santo nos da en la pluma del apóstol Pablo y de su discípulo Tercio, que bien pueden a nuestra vida no solamente beneficiar, bendecir, madurar, sino seguir transformando el entendimiento. Y nos muestra que nosotros, en esa perseverancia de la palabra de Dios y en ese continuo buscar a nuestro Padre Celestial, por supuesto, nos hará ver esa voluntad que es agradable y perfecta. Además de eso, nos enseña la manera de vivir que agrada a Dios, y esto es maravilloso, porque día a día, cuando nosotros vemos con ojos espirituales el mensaje de la palabra de Dios que ha sido dado, y que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pues nos ayudan a reflejar quiénes realmente somos en verdad, y qué mayor oportunidad de reflejar al Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu vive con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con este capítulo 12, y hoy, con el favor de Dios, si el Señor lo permite, terminamos el capítulo 12, y en 8 días estaríamos comenzando otra sección de la misma carta a los romanos, pero ya viendo el capítulo 13 con los deberes, con las autoridades, deberes civiles, deberes morales, deberes públicos, deberes personales, cómo se tiene que comportar un cristiano con las autoridades. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21, y como ya les recuerdo, los dos últimos versículos, 20 y 21, son los que vamos a estudiar hoy en la Biblia Reina Valera Revisada 1960. Por favor, se lo suplico, tenga usted cuaderno, su Biblia, y si surge alguna pregunta, alguna interrogante, con mucho gusto la contestamos a la luz de las Escrituras, por supuesto, si nos la hace saber a través de las redes sociales. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. La clave para combatir los deseos de venganza es conocer nuestro lugar ante Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Cómo somos o qué lugar debe de estar en mi mente, en mi corazón, cuando ahora sé que soy nacido de nuevo, regenerado? ¿Quién es el juez? No soy yo, tampoco es un vecino, me refiero al juez espiritual, sino el juez, el que es juez por sobre todas las cosas, el Padre Celestial. Esto es muy interesante, porque también vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo como juez. Entonces, yo, para juzgar la falta de alguna persona, el error de algún cristiano, no he sido nacido de nuevo para juzgar a los demás, mucho menos, ¿verdad?, para sentirme mucho mejor como otros cristianos. Bien lo dijera el apóstol Pablo en la carta a los romanos: ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. Cuando la gente nos hace daño, debemos de recordar que no se trata de seguir buscando nuestra honra, sino la gloria de Dios. No obstante,
el simple hecho negativo de no devolver mal por mal es apenas una parte del cumplimiento de nuestra responsabilidad. Y en algunas ocasiones la parte positiva del mandato es más difícil de cumplir. Póngale cuidado. Abstenerse de la venganza es una cosa y lo único que se requiere es no hacer nada. Pero algo muy diferente es devolver bien por mal. La sociedad sin Cristo está acostumbrada a devolver siempre mal por mal. Y cuando se hace un bien por los demás, generalmente se quiere buscar o sacar provecho. No así en el caso de los cristianos. Cuando nosotros leemos aquí en Romanos capítulo 12, versos 20 y 21, la frase ascuas de fuego, recordemos que fue citado del libro de Proverbios, allá como por el capítulo 25, verso 21 y 22, que más adelante vamos a estudiar. La mayoría de los intérpretes piensan que Pablo enseña que un cristiano debe hacer bien a otros para que éstos se avergüencen y se arrepientan, y en cierto sentido esto es algo de positivo. Pero la intención del corazón de las personas tiene que ser principalmente para nosotros cuando somos agredidos, y esta frase ascuas de fuego es para que el Espíritu Santo en algún momento, si Él lo desea, si Él lo quiere, es la palabra adecuada, conceda el don del arrepentimiento. Para otros intérpretes en el Antiguo Testamento, las ascuas de fuego siempre representan un castigo. Así que es posible una interpretación, es que el apóstol esté repitiendo o reiterando el pensamiento aquí en Romanos capítulo 12, versículo 19. Y los cristianos tienen que hacer bien a los malhechores y reconocer que será Dios quien castiga al final de los tiempos si se niegan a arrepentirse. En otras palabras, yo no tengo que buscar venganza. Oiga, entonces, ¿para qué Dios puso las autoridades? Cierto, en mi corazón, en mi mente, en mi andar, no tengo que dejar amargura, resentimientos, deseos de venganza para recuperar mi integridad o la posición que yo tenía dentro de la sociedad como buena persona. Tengo que descansar porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Entonces es Dios quien no se le va a pasar la mano. Es Dios quien va a aplicar esa venganza en los que son enemigos de la obra de Dios. ¿Y qué cuando lo hace un otro cristiano que me hizo algo? Dios se ocupará. En mi corazón, en mi vida, tengo que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Espíritu Santo me da cuando estoy en oración y en comunión con el Padre Celestial, y el Espíritu Santo me hace disfrutar, permíteme la expresión, me da la bendición de gozar de que ese Dios sobrenatural, ese Dios vivo, el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, está sobre los caminos del hombre. Sus ojos están sobre el camino del hombre. Proverbios capítulo 5, capítulo 6. Entonces, mis amados hermanos, quiere decir que acaso Dios no lo vio. Dios lo ve todo. No hay nada oculto. Entonces, a mí me debe de dar paz en el ejercicio de mi vida, llevada por el Espíritu Santo y en oración, a que no tengo que buscar yo una venganza, sino buscar que Dios aplique la medida, si es que Él quiere, y que yo lo vea, ¿verdad? Esa medida disciplinaria o ese castigo, pero yo tengo que descansar y tener paz en mi corazón. Porque es terrible cuando yo una persona que me hizo algo, la veo cara a cara y ya el estómago hasta me dolió, ya no estoy a gusto. Ahí está Pancho, ahí está Filomeno, o Fabricio, o Ruperto. Dios mío, ¿qué pasa ahí entonces? Entonces, mis amados hermanos, si nos esforzamos en combatir la perversidad con perversidad, confesaríamos que hemos sido vencidos por ella. Por el contrario, si devolvemos, póngale cuidado, si devolvemos bien por mal, vamos a demostrar que nuestro corazón se va haciendo así invencible en las emociones. ¿Invencibles a qué? Contra los ataques del mal. Porque en el corazón, que son el asiento de las emociones,
en el corazón donde se deposita la palabra de Dios, es el depositario, tiene que reinar esa paz. De modo que tiene que haber tranquilidad, tiene que haber paz, amados. Y ciertamente es una victoria fructífera. Y en esa victoria fructífera, no solo porque pensamos o imaginamos como tal, sino porque en realidad es eso. Hay paz en Cristo Jesús. Otro puede estar desvelándose y pensar, ¿hasta cuándo Dios va a tener cuidado de todas las cosas que me está haciendo Pancho o Fabricio o mi hermano Ruperto que me quiere quitar la herencia? ¿Sabes qué? Cálmate. Ten paz en tu corazón. Bueno, si el mismo Señor sabe el día y la hora en que nace una persona, el día y la hora en que muere otra, el día y la hora en que está sentado una persona en Australia, en Japón, en Ibagué, en la Merced, en Guadalajara, en Japón, en cualquier parte del mundo conoce Dios los pensamientos. ¿No sabrá pues lo que te han hecho? Claro. El Señor va a premiar nuestra paciencia mucho más de lo que nosotros podemos desear. Pero tenemos que ser, hermanos, gobernados por el Espíritu Santo. Y una persona que no está tomando un discipulado, una persona que no va en la mañana en cuanto amanece a buscar a Dios con todo su corazón para darle gracias. Gracias, sí, por la casa, por el agua, por lo que tenemos, donde vivo, pero principalmente gracias porque te puedo llamar papá, porque tú eres mi padre, estoy en tus manos. Híjole, hermanos, descansa mi corazón y sé que Él durante los 365 días del año o los años que me pasan por estar en este planeta, yo no lo sé, Él lo sabe, estoy bajo su cuidado. Él sabe durante el día quién me va a atacar, a calumniar, a hablar mal de mí, o quién se va a gozar conmigo, o si hay alguna tristeza, quién va a llorar conmigo. Él lo sabe. Tan lo sabe, Dios mío, esto es maravilloso, que hay cosas que Él permite que nosotros veamos con lentes espirituales, ojos espirituales, y me deja ver los corazones de las personas malagradecidas o de las agradecidas, de los que son cristianos, de los que no son cristianos. Pero cuando yo empiezo a percibir y a ver todo eso, la maldad que hay en otro, la hipocresía de otro, la traición de otro, y yo lo guardo en el corazón, me voy a amargar. Y como dijera mi abuelita, ¿para qué? Entonces nosotros tenemos que tener una actitud hermosa de amor, de paz, benevolencia, misericordia, bondad para con mis hermanos y también contra los malhechores y contra aquellas personas que son enemigos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reina en mi vida si es que lo he dejado. Y cuando viene una persona y me hizo un mal y yo respondo bien en lugar de mal, el Espíritu Santo se está ensanchando en mi vida de una manera tan hermosa que se está mostrando el reino de Dios en el corazón del creyente y no la carne. Vamos a ver, vamos a trazar el Romanos capítulo 12, amados. Es mi oración, es mi oración. No se imaginan cuando cada vez, Dios hablando mi vida, en serio, en toda la carta a los Romanos el Espíritu Santo me habla de manera personal. Yo en la casa de ustedes vuelvo a ver estos estudios, los veo, hago mis anotaciones, mis apuntes. Dios mío, me sigues hablando a mí de la falta de amor, de tantas cosas, hermanos. Tantas cosas, y cuando yo veo eso es mi actitud y yo me examino, ¿no?, hasta donde me deja el Espíritu Santo, y verdaderamente veo, bueno, yo verdaderamente, yo, David de la Cruz, me estoy gozando con sinceridad con los hermanos que están viviendo en gozo, con los hermanos que están viviendo alguna aflicción, lloro con ellos, y no de que llegue, no, de que realmente me duele lo que están padeciendo y que oro juntamente con ellos. Ahora, unánimes, como dice el Espíritu Santo, con los humildes. ¿Qué quiere decir? Que me baje a su nivel, no que yo esté en el séptimo cielo, no, que me baje yo, que no me sienta la octava maravilla del mundo y que vea a mis hermanos tal como son, hijos de Dios, y que participe con ellos. Dios mío, eso es realmente lo que estoy viviendo en mi vida.
Y cuando alguien me ofende, ahora sí, vas a ver, ahorita me la vas a pagar. Es la manera en que reacciono, o reacciono literalmente: Señor, gracias porque me muestras que el Espíritu Santo tiene que gobernar en mi vida. Entonces, para eso son estos estudios. Y si hay alguien que está en contra del evangelio, aún de mi familia, el Espíritu Santo me manda llevar la paz con todos. Claro, la condicionante es si es posible. Y la insistencia del Espíritu Santo es con todos los hombres. ¿Y por qué vienen las guerras? Dice Santiago, desde acá adentro. Las guerras vienen desde el interior del corazón por las emociones. Y vas en la arteria mayor, ahí por la avenida Cuarta, o en Periférico acá en México, o en Ciudad Neza por el Bordo, donde vayas. Ah, no, todo mundo quiere pasar primero. Yo primero. O en algún restaurante, no, yo quiero primero. Dios mío, el mundo sin Cristo así es. ¿Cómo? Egoísta. Y el cristiano tiene que aprender y a vivir y a mostrar quién vive en su corazón. Y si eres nacido de nuevo, tienes que darlo, ¿verdad? Todo. Dios mío, el tiempo con tu esposa, tiempo con tus hijos, tiempo con la familia, tiempo con tus hermanos en la fe, porque eres depositario, eres administrador del tiempo y tienes que darte también a la obra. Es importante, sí es cierto, vacaciones, que pases, sí es cierto, pero cuando vienen los enemigos o viene una actitud de una persona que no es cristiana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando una persona, sabes qué? Hace 20 días Pancho López robó la casa, lo veo yo que anda ahí, me pide de comer, ¿qué vas a hacer? Ah, no, ahora que le vaya como en feria, que le vaya como en feria. ¿Jesucristo hizo eso? ¿Jesucristo se portó de esa manera? Veamos lo que hace y lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Hasta aquí. Pablo habla de la actitud. ¿Desde dónde? Del corazón. Pablo está hablando de la actitud que debe de haber con los adversarios, los enemigos de la obra, los enemigos de la fe. Y en donde la vindicación vengativa, hermanos, no tiene lugar. La venganza no tiene lugar en el corazón del creyente. Pero como es habitual en la Escritura, aún el texto negativo sigue vinculando a él y hay una advertencia positiva. Porque el Espíritu Santo está diciendo, a ver, otra vez, va de nuevo. El padre de familia que tiene a un hijo que no es converso, o el hijo que tiene un padre que no es cristiano, o en el trabajo una persona que nos hemos dado cuenta que como él no es cristiano, nosotros somos cristianos, nos está haciendo la vida de cuadritos. Y como nos está haciendo la vida de cuadritos, fíjate que a fin de quincena o a fin de mes, la persona que no es inconversa, que no es cristiana, ¿sabe? Se le acabó el dinero. ¿Sabes qué? Y no tiene para comer, es un ejemplo. Y el Espíritu Santo ya te dijo, ¿sabes qué? Fabricio, Rupertino, Anacleto, que es tu compañero, que te ha hecho la vida difícil, no tiene ni para comer. ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud es decir, no, pues fíjate que como es un impío, es una persona incircuncisa, que el Señor trate con él, que aprenda. A ver, espérame tantito. ¿Cómo va a haber el amor de Dios que ya ha sido derramado en tu vida? Romanos 5. Y el mandato de parte del Espíritu Santo en la pluma de Tercio, en la pluma de Pablo, es dale de comer. ¿Qué quiere decir? Si es posible, si Él lo permite, invítalo a comer. Y no solo, amados hermanos en la fe, debe de evitarse cualquier tipo de acción vengativa, sino que con ello debe iniciarse una aproximación de amor hacia el enemigo. No te estoy diciendo, y el Espíritu Santo no te está diciendo, como tu enemigo ahí en el trabajo, o tu compadre, o la persona que te hizo la vida de cuadritos, no tiene ni para comprar tortillas o arepas, no tiene, entonces, ¿sabes qué? Vas y lo abrazas y ¡mua, mua, mua, te amo! No está diciendo eso. Habla de una actitud en el corazón,
de perdón por amor a Cristo. Y que si tienes la oportunidad, le bendigas. Y no solo se debe de evitar cualquier tipo de acción de venganza, santos, sino tienes que responder con una conducta, ¿verdad? No tienes que responder una conducta reprobable, con manifestaciones feas, sino tienes que contestar con afecto. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 19, está citando Proverbios, capítulo 25, versos 21 y 22. Mira, o sea, ¿cómo vas a reaccionar cuando ves en necesidad a tu enemigo y que te hizo te ha hecho la vida de cuadritos porque eres cristiano? ¿Cómo reaccionas? Ay, es que es un borracho. Ay, es que mira, nada más es un adúltero. No, nadie te puso como juez, ni nadie te puso como juez calificador para que te sientes y que califiques el número de pecados, quién es salvo, quién es no. No, Dios te ha puesto y te ha dado ojos espirituales para que veas necesidades espirituales, que ores, y si eres canal de bendición, suplas por el poder del Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo, en tu capacidad económica, suplas necesidades, aún de tus enemigos. Porque dice Proverbios 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Ponle un purgante en la sopa. No. Déjale de hablar. Tampoco. Dice la Biblia, dale de comer pan. Y no solamente eso. Y si tuviera sed, dale de beber agua. En Colombia se les llaman a algunas personas que están en la calle desechables. Acá les llamamos indigentes. ¿Cómo es tu reacción con una persona, para empezar, que no tiene para comer? Y esa persona que a lo mejor tú la ves, es que nada más está de flojo buscando dinero. Pregunta, si te está pidiendo de comer y has visto realmente, el Espíritu Santo ha mostrado que en lo que puede una mujer de 60, 80 años, viuda, sola, ¿verdad? Está buscando el alimento y tú eres canal de bendición, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Le compras su arepa y su gaseosa, le compras su torta, su sándwich en México y le compras su agua. Es lo que dice la palabra de Dios. Son necesidades, a los pobres siempre los tendréis, pero ahora en el caso de una persona, otra vez, que te hace la vida de cuadritos. Híjole, ¿cómo me doy cuenta, dices tú, que el contador fulano de tal o la secretaria fulana de tal, como soy cristiano, me hace la vida de cuadros? Me está haciendo la vida amarga. Y ahora veo, ¿sabes qué? No tiene ni para comer. Y si es una persona, un caballero, ¿sabes qué? Te invito a comer. No, porque me vas a hablar de tu religión. Háblale de amor, exprésate con amor, porque ¿cómo sabrán que somos hijos de Dios? Por el amor. Y entonces Pablo está citando Proverbios 25, verso 21 y 22, el 21 específicamente, en que tú muestres ese amor dándole de comer. Y esta supuesta situación de hambre en un enemigo debe de ser atendida por quien él es objeto de su enemistad sin causa. Mire, la forma verbal como presente de imperativo expresa no una opción, sino un mandato. Es un mandamiento. Proverbios 25, versículos 20 y 21, y Romanos capítulo 12, verso 19. Es un mandamiento, no es una opción. A tu enemigo, al que te llevó al baile, al que te defraudó, al que te criticó por ser cristiano, al que se burló de ti, que ahora lo ves en una necesidad, dale de comer. Esta frase utilizada, dale de comer, póngale cuidado. Expresa la idea de dar de comer en porciones. ¿Qué significa? Pues nada más le doy media torta. No. O nada más poquitico, porque si no va aquí, entonces ya no me lo quito de encima. No se refiere a eso. Los que somos papás, padres de familia,
que en algún momento, ya nuestros hijos están más grandecitos, pero nos tocó la bendición de tener un bebé, como dicen algunos en otro país. Acá en México, no sé en otros países, ¿verdad?, cómo lo hacían. Me refiero cuando le sacan el airecito y toda la cosa, que después de que la mamá le daba la leche materna, habría que darle papilla. Bueno, al bebé lo agarrabas o lo cogías y no agarrabas una papa y se la jartabas, no. Ni tampoco agarrabas una chuletota o medio kilo de jamón y se lo ponías en la boca, no. Hacías, por ejemplo, la famosa papilla. Entonces, al hacer la famosa papilla, llámese fruta o algún vegetal hervido, lo molías y con delicadeza, con amor, con paciencia y mansedumbre, alimentabas al bebé despacito. Ándele, mi niño. Y mire qué sabroso. Y hasta muchos jugaban al avioncito. Ándele. Y le daban despacito. Esa es la intención de darle de comer al enemigo con amor, con misericordia, con paciencia. Y esa idea, ¿verdad?, es que es lo propio de un padre de familia que le da a un bebé la comida, a su hijo pequeño, hasta que quede satisfecho. No es de que, ay, ahí está, como es mi enemigo, órale pues, ahí le va la sopa, para que tenga que comer, ¿verdad? O ahí está un refresco, ándele pues, que sepa que no soy malo. No, no es así. La idea de darle de comer a tu enemigo, que si te pide pan, es dásela con amor, con ternura, como a un bebé. Y es el trato natural que los creyentes en cualquier dispensación debemos de tener hasta con nuestros enemigos. Sírvale este ejemplo de la actuación, ¿verdad? Nada más lo menciono. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 20 al 23. Cuando el rey, ¿verdad?, el rey de Israel, se presenta con sus enemigos en los días de Eliseo, y proveyó para ellos una gran cantidad de comida, y cuando hubieron comido y bebido, los envió al rey. Y lejos de una acción vengativa, ha de practicarse el bien con el enemigo. Esto es maravilloso. Y si además de hambre, en lugar de ella, tuviera sed otra vez, debe de proveérseles agua para satisfacer. Nada de que, no, ya te invité a los tacos, amigo, ahora sí ya llégale. No, espérame. Con esa delicadeza, con ese amor, donde si Dios te da las bendiciones completas, con esa actitud en el corazón, es de ver a tus enemigos. Mira nada más, ¿cómo no voy a acordar cuando yo no era cristiano? ¿Cómo a mí nunca me faltó el alimento? O si en algún momento me faltó trabajo o me faltó el pipirín, decimos los mexicanos, Dios envió a personas para que me enviaran un mercadito, una despensa. ¿Cómo no me acuerdo? Veo su misericordia. Ahora que veo a esos enemigos de la obra, a esos enemigos de la fe, ¿cómo no voy a ser canal de bendición para que el Señor supla sus necesidades? Con amor, delicadeza, misericordia, amor, ternura. No es sino hasta la consecuencia de la identificación con Cristo, mis amados, quien dio su vida para alcanzar a quienes por su condición natural éramos enemigos en malas obras. Y permítame la expresión, decimos los mexicanos, cuando nos cae el 20 de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo no nos vamos a dejar gobernar por el Espíritu Santo y mostrar misericordia? Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Hasta aquí ya hemos visto este pasaje, parte B de este versículo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Pues le voy a dar de comer a Panchito, a Macario, para que le dé vergüenza y sepa que necesita de mí. No.
O para que se dé cuenta que sabes que los cristianos somos bien bonachones. No, tampoco. Cito, la Biblia de Estudio Matthew Henry, ampliada, cita el comentario de Archibaldo Thomas Robertson y dice lo siguiente. En relación a la frase estudiar los carbones encendidos, es una metáfora denotando una intensa angustia. Los árabes tienen un proverbio, carbones en el corazón, fuego en el hígado. Fin de la cita. Ahora, yo tengo que ser, si Dios me lo permite, canal de bendición para cristianos y para no cristianos. Y la consecuencia de un comportamiento semejante es que cuando yo actúo en amor, no es para que a Pancho se le caiga el cantón. O a Filomeno, ¿qué quiere decir? Pues ahora sí, como ya hice el bien con este, al rato viene el juicio de Dios. Cálmate, Jonás. No, no es así. Sino que las ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza, aunque algunos anotadores muestran que hay una dificultad en este versículo, ¿qué significado tienen? Y hay tres posturas, y las vamos a ver. Una es una especie de tormento en la conciencia del enemigo. Dos, un incremento de responsabilidad ante el juicio de Dios que juzgará a los adversarios. Y tres, una acción que conduzca a que el enemigo se avergüence de su conducta y la rectifique. En cualquier caso, mis amados hermanos en la fe, la figura de los carbones encendidos es un símil para referirse a juicio. Sin embargo, según una antigua tradición egipcia, cuando alguien lleva en su cabeza un recipiente con brasas, estaba demostrando el arrepentimiento por una acción y su disposición a rectificar el daño hecho. Vamos a ver la primera interpretación. Muy bien, la que se refiere a los carbones encendidos o las ascuas de fuego que se amontonan sobre la cabeza. Y la primera que decimos es una especie de tormento en la conciencia del enemigo. ¿Qué quiere decir? La primera nos enseña esto. Si yo le doy de comer y de beber a quien es mi enemigo, yo voy a hacer que se sienta mal en su conciencia. A ver, espérame. No eres el Espíritu Santo. El símil de las brasas sobre la cabeza tiene que ver con un tormento en la conciencia del enemigo, cierto, pero no tiene demasiada relación con el entorno textual del versículo. No se trata, mis amados hermanos en la fe, de algo que hace o siente el enemigo en sí mismo, sino los resultados de la acción del creyente que produce algo positivo en el enemigo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy de comer a mi enemigo y de beber a mi enemigo, no voy a estar esperando a ver a qué horas le da el infarto, a ver a qué horas Dios lo tumba. No, sino voy a mostrar el amor de Dios, el que ha dado a mi vida, el Espíritu Santo, y que refleja a Cristo en mi corazón. Es cierto, puede haber una conciencia atormentada, pero no siempre conduce a un arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Se lo hago o le doy de comer para que se sienta mal y vea que nosotros somos bien bonachones? No, porque a final de cuentas hay muchas personas que aunque vean el bien, no se arrepienten. No tienen la conciencia cauterizada, como en el caso de Judas que se describe en Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. ¿Cuándo se arrepintió Judas? Nunca. La Biblia dice que se arrepintió y fue y se ahorcó. Ese arrepentimiento se traduce remordimiento. Entonces, mi actitud para con mi enemigo, de darle de comer, de darle de beber, no es para que se incomode, sino para que vea el amor de Dios en mi vida. 2. Hay una segunda interpretación, el incremento de responsabilidad ante el juicio de Dios que va a juzgar a los adversarios. Acá se está utilizando el símil para aplicarlo a un incremento de juicio divino sobre el enemigo del cristiano. ¿Qué quiere decir esta segunda postura? Bueno, como él me hizo la vida de cuadritos,
como él usó hasta su poder para que me corrieran del trabajo porque era cristiano yo, y ahora que él la está padeciendo y tengo la posibilidad yo de darle de comer, le doy de comer, le doy de beber para que caiga juicio sobre él. Espérame. La postura y la posición de Nedwell, comentarista de la carta a los Romanos, dice lo siguiente: ahora bien, la promesa es en verdad muy sorprendente, que con el acto de manifestar bondad hacia el enemigo, amontonemos ascuas de fuego sobre su cabeza. Por supuesto, como siempre sucede, cuando se hacen las declaraciones literales del juicio de Dios, estamos prestos para estremecernos en timidez e incredulidad y tratar de evadir las realidades. Pero recordemos exactamente con qué estamos tratando. Se nos pide que nos apartemos de la venganza personal y que demos lugar a la venganza y recompensa venideras de Dios. Naturalmente, persistiremos en amar a nuestros enemigos, en orar por ellos y esperar que se arrepientan, si el Espíritu Santo lo concede. Esto yo lo agrego. De ese modo estamos participando en el sentir del mismo Dios, quien no se complace en la muerte de los malos, sino que quiere que todos los hombres sean salvos. Agrego yo Hechos 17:30. Sin embargo, también en nuestro corazón que muchos rechazarán la misericordia divina y seguirán hacia aquel día de venganza. Y pregunta el anotador: ¿y qué leemos en las Escrituras acerca de las ascuas de fuego en aquel día? Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego en abismos producidos en donde no salgan, y sobre los malos harán llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Una exposición frívola haría de la expresión ascuas de fuego, que citamos en Romanos capítulo 12, verso 19 y verso 23, una mera figura en que en realidad, Dios mío, es un símil. Ahí te va. Ahora mi opinión personal, de acuerdo a lo que he estudiado y lo que el Espíritu Santo me dice: no le voy a dar de comer y beber a mi enemigo para que caiga juicio sobre él otra vez, sino para que el Espíritu Santo muestre el amor que hay en mí de parte de Dios, que ha sido derramado en mí, Romanos 5, y si es voluntad del Espíritu Santo, le conceda el don del arrepentimiento y él pueda ver, si el Espíritu Santo se lo concede, ver su corazón de un perdido. Pero que nunca sea: hazle bien para que ascuas de fuego caigan sobre él. No, hermano. No soy juez. ¿Entonces actuamos en injusticia? No, no te estoy diciendo eso. Tenemos un juez vengativo, santo, Jehová de los ejércitos. Que él se encargue, que nosotros tengamos paz. Si me hicieron la vida de cuadritos, no voy a hacer algo para que le vaya bien, le vaya como en feria, sino voy a mostrar el amor de Dios, el cual hizo también de una manera sublime y hermosa Cristo en la cruz. La tercera, las consecuencias que produce el enemigo a la actuación del cristiano. Sin dejar de aceptar el juicio divino, se incrementa sobre la perseveridad de quien, recibiendo una manifestación de amor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que darle amor a mis enemigos desinteresado, aunque sea el rebelde, aunque haya enemistad. Y no se trata aquí de este alcance escatológico, sino las consecuencias que produce el enemigo en una actuación del cristiano. ¿Qué te quiero decir? Cierto, lo estamos leyendo en la Biblia, pero yo no lo voy a hacer. Es que la Biblia dice que yo le dé de comer y beber al enemigo, y como dice aquí, lo voy a hacer aunque no tenga amor. No, espérame tantito. Lo dice la Biblia, pero como leímos al principio y lo estudiamos, como si fuera un bebé, con ese amor, con esa ternura. Ay, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que yo voy a hacer? No, si ni que estuviera loco. No hemos entendido entonces el amor de Dios, el mismísimo que se mostró en la cruz, en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando yo voy desinteresadamente,
Ya no me toca a mí, si hay venganza de parte de Dios, aunque sepa que lo va a ver, o que Dios va a tratar con él, aunque yo no lo vea, mi actitud en mi corazón tiene que ser, Dios mío, necesita de Jesús. ¿Cómo no voy a ser canal de bendición cuando tu hijo mismo se puso en mi lugar? Y cuando muchas personas usaste para bendecir mi vida y yo conocer del evangelio. Y conocer y ver yo con ojos espirituales mi miseria, mi putrefacción espiritual y que tú me diste vida. Entonces, no va a ser intelectual, no va a ser teológico. Sí lo dice en la Biblia, no me malentiendas. Lo dice la Biblia, pero mi actitud tiene que ser, sí lo dice la Biblia, pero tiene que ser lleno de amor. Primera carta a los Corintios capítulo 3. No encaja esto en el contexto de la epístola, ¿verdad? Ni debe significar el contexto paulino, pero a lo que voy a decir a continuación, sino que en el principio nosotros leemos Romanos 12, 20, así que, se traduce, sino que, en cierta medida entenderlo, debe significar algo positivo respecto al destino del enemigo. La primera palabra, la frase que nosotros encontramos en Romanos 12, 20, así que nos está diciendo, en el griego al lenguaje español, actual español, sino que, o sea, es un mandato. Si ves a tu enemigo tener hambre y sed, con ternura, parafraseo, con amor, dale de comer y beber. Si él se avergüenza, dice la frase, ya no te toca verlo. Pero no lo hagas con la intención de que se avergüence, que se sienta mal, no. O que en su conciencia se sienta mal. Eso es cosa del Espíritu Santo. Pero en tu corazón tiene que haber amor. ¿Saben ustedes que la acción del creyente dándole de comer y beber produce en el adversario un intenso deseo de convicción? Y si el Espíritu Santo lo quiere, al arrepentimiento. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5, en donde nos enseña la palabra de Dios que la conducta cristiana lleva a Cristo sin palabras a quienes son enemigos de Él, porque son enemigos de los miembros de su cuerpo. ¿Qué hizo Jesús frente a Pablo? Hechos, capítulo 9, verso 4 y 5, dice la Biblia. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Aunque tengas en tu mente y en tu corazón, quien se mete con los hijos de Dios, se mete con el Padre Celestial. Sí, pero en tu corazón tiene que tener la actitud de amor. Finalmente, mis amados hermanos en la fe, leamos con atención Romanos capítulo 12, versículo 21, en esta exhortación final. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal no debe alzarse victorioso en la vida del creyente. Y la consecuencia no puede ser más evidente si yo devuelvo mal cuando recibo mal. Entonces ya he sido vencido por el mal. De otro modo, el mal ha triunfado en mí. Y pudiera parecer que el mal que devuelvo es algo justificado. Pudiera parecer. Oye, si me llevó al baile, pues yo también le voy a robar. Espérame tantito. O tal vez mejor me justifique, pero no es algo un mal por mal, porque entonces ya está reinando, imperando mi carne, la venganza. Por eso van bien ligados versículos 20 y versículos 21. Si tu enemigo te está pidiendo de comer, dale. De beber, dale. Su conciencia Dios actuará, lo avergonzará, pero no devuelvas mal por mal. Que la victoria de Cristo, el bien en Cristo Jesús, reine en tu corazón. Y la frase dice, si no vence con el bien el mal. El mal tiene que ver en el contexto próximo. ¿Qué quiere decir?
que dejo la venganza contra el enemigo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo así como: deja de ser conquistado por el mal. Y esta conjunción que nosotros vemos en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino, esta conjunción, sino, esta frasecita, sino, marca un contraste. No habla de no ser conquistado por lo malo, trae como consecuencia la continua práctica del bien, ya que no es posible hacer el bien y el mal al mismo tiempo. El solo hecho de ocuparse en bien ya es vencer sobre el mal. Y la cruz, amados hermanos de la fe, ha sido cancelada del mal en la experiencia esclavizante para el cristiano. La obra del Señor Jesucristo redujo a impotencia el mal para que los creyentes se ocupasen solamente de hacer obras de justicia, no para salvación, que no tienen otra vía expresiva que el amor desinteresado hacia los demás. Y el ejemplo supremo a seguir, la práctica de la demanda recogida en el versículo de Romanos, es Jesucristo y la obra en la cruz. Y la cruz demuestra el triunfo absoluto del bien sobre el mal, demostrando un amor desinteresado, de entrega hacia nosotros, tal como se describe en Efesios capítulo 5, verso 25. No devolvamos mal por mal el mandamiento, sino devuelve bien por mal. Y el triunfo de lo bueno sobre lo malo alcanza la vida de los cristianos que están identificados con Cristo y viven en ellos en su vida. De ahí que al mal no se pueda reaccionar, sino con amor abnegado que busca el bien aún, póngale cuidado, aún de su peor enemigo. Es el triunfo del amor que se expresa de la misma manera que Jesús hizo mediante la renuncia y el sufrimiento. Y una vida cimentada en el poder del amor ya ha vencido con lo bueno a lo malo, porque el amor, como el bien supremo, es siempre superior al mal. Equivale a vivir una vida de fe que confía en la promesa del Señor. Esa es la victoria de los cristianos: padecer por la justicia. Esa es la victoria de los cristianos, que somos más que vencedores en el sacrificio de Cristo en la cruz. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo conocerán que somos cristianos, que somos hijos de Dios? En que nos amamos los unos a los otros, de modo santo, que no devuelva mal por mal, sino devuelva bien por mal. Vamos a orar. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. De otro modo, el único camino conforme a la voluntad de Dios es el amor. Y si no estamos caminando en esa senda, hemos desorientado el rumbo y requiere una restauración personal en un encuentro sincero con el Señor. Una pregunta fundamental debería formularse en cada momento de la vida cristiana y sobre todo en nuestras actuaciones hacia los demás. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y si la respuesta a la acción es positiva, esto es, una expresión de sincero amor sin esperar nada a cambio, estaremos en el camino consecuente de la ética de la vida cristiana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para la gloria del Padre. Hoy en este día, yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo usa su palabra para mostrar en nuestros corazones realmente quiénes somos, en lo oculto, en lo público. ¿Cómo reaccionamos ante las personas que nos han ofendido, que nos han calumniado, que se han burlado por causa de nuestra fe? Si hay en el sentimiento, en el corazón de alguna persona, rencor, resentimiento, odio, llevemos a los pies del Señor Jesucristo esos deseos de venganza, ese resentimiento, ese rencor, y veamos lo que Cristo hizo en la cruz con ojos espirituales, y se llama perdón, se llama amor y se llama misericordia. Decide desde lo más profundo de tu corazón soltar a esas personas que te han hecho mal, no buscar venganza y esperar que el Señor obre en sus vidas. La Biblia dice también que ese Dios justo manda al infierno a todo aquel que renuncia o rechaza la palabra de Dios. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la separación eterna. Porque los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. El Dios verdadero, el Dios justo, si nos pagara conforme a su justicia, todos iríamos al infierno. Pero ese Dios misericordioso ha dado el perdón a través de la persona del Señor Jesucristo en su sacrificio y nos concede la vida eterna por medio del poder de su Santo Espíritu. No son las religiones lo que da la salvación, es solamente Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Si hoy usted quiere ponerse a cuenta y recibir a Jesús, junto conmigo, eleve esta oración desde lo más profundo de su corazón. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, venciendo a la muerte, resucitándole y dándome vida eterna. Creo que soy perdonado, que ahora soy salvo, que tengo la garantía de la vida eterna, no por mis obras, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y ahora cree que Jesucristo le ha dado vida eterna, le felicitamos y damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, porque solamente es un regalo que Dios puede dar. No son las religiones, no son tampoco los ritos ceremoniales, no son las tradiciones. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor tiene la vida eterna. Si es así, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. En 8 días, si el Señor nos lo permite, estaremos estudiando en este estudio maravilloso y precioso de la Carta a los Romanos, ahora en la sección de obligaciones públicas del cristiano, con el tema sumisión a las autoridades civiles. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo,